Gloria a nuestro Dios. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy, dando gracias como siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de darnos la oportunidad de poder estar en este lugar, de tener vida, tener salud, de siempre honrar, alabar su nombre. Y como ha sido de costumbre estos últimos programas, dar una defensa a la fe, debido a la multitud de ataques que hemos recibido. Multitud, no unos pocos, hermanos, no un video, dos, tres, sería poco decir eso, sino que decenas, podríamos decir, veintenas de videos, diferentes youtubers, diferentes teólogos, diferentes predicadores, hombres como el señor Vidal, César Vidal, que tiene una gran trayectoria, es un anciano que merece respeto por su trayectoria, pero lamentablemente él no escatima en tratar mal, hermano, a todo pastor, predicador, anciano que ha predicado la palabra del Señor, ha predicado acerca del dispensacionalismo, el arrebatamiento, la semana 70 de Daniel cumplida en un futuro, o sea que se va a cumplir. Que hablar del anticristo, tercer templo, Mateo 24 también, que es un cumplimiento futuro. Decir que tenemos un origen satánico, yo considero que es el argumento más bajo que puede dar una persona que sobre todo se dice ser intelectual, que su coeficiente intelectual supera la media. ¿Y por qué hago este programa? Yo lo hago con todo cariño, respeto, principalmente a quienes me han enseñado. A nuestro hermano Gigi Ávila, a nuestro hermano Jimmy Swaggart, que se encuentra en un debate entre la vida y la muerte, a aquellos hombres que no se pueden defender, a aquellos ancianos que no tienen la capacidad de buscar información, porque ya sus ojos no ven, todas aquellas personas que no tienen voz. Quiero hacer este programa en honor primeramente al Señor y en honor también a la trayectoria de todos aquellos ancianos, de nuestras ancianas, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros predicadores. Pero también hacer una autocrítica a aquellos que teniendo la capacidad de poder hacerlo no lo hacen. Porque esto no se trata de jactarnos, sacar títulos, cartones, reconocimiento, popularidad. Esto se trata de predicar la palabra del Señor. Un tirón de oreja también para aquellos que han guardado silencio, se han hecho los que no han oído, que no han visto. Y un llamado de atención también a ser serios como predicadores, porque muchas burlas hemos recibido porque también no se ha sido serio en la predicación de la palabra en honor a la verdad, y me refiero a aquellas personas que conocen la palabra. Entonces este programa tiene esos dos sentidos, de defender un poco la doctrina y también de llamar la atención para aquellos que conocen la palabra puedan ser más serios. No especular, porque no hace falta. Nosotros somos dispensacionalistas, no somos especulacionistas. Lo voy a reiterar y grábeselo en la cabeza, en su corazón. Somos dispensacionalistas, no especulacionistas. O sea, no estamos para especular, no estamos para inventar, no estamos para hacer calzar algo que no está en la palabra. Nosotros nos encargamos de predicar la palabra y si esa palabra que está escrita se cumple, gloria a Dios. Lo demás no nos corresponde a nosotros. Vamos a orar al Señor. Yo no sé quién tenga una petición de oración en su casa, sé que siempre hay necesidad. Pero yo creo que este programa es necesario, hermano, ante tanto ataque, no por odio a nadie, sino que en honor a la verdad. Basta de mentiras, basta de calumnias, de insultos gratuitos, de ocupar plataformas para hacer barro, basurear a otro. Queremos defender la verdad. Amén. En honor a la verdad hacemos este programa. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos de poder estar aquí. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu grandeza, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos dices en la carta de 1 Corintios que a lo vil, a lo menospreciado escogió Dios, al que no es, para humillar al que es, Señor. Y yo reconozco que
Yo no soy quien para estar haciendo este programa. Yo soy el menos capacitado. No tengo ninguna preparación, Dios mío, académica. No tengo ningún título, ningún cartón, Señor. Nada que acredite, Señor. Lo único que tengo es a ti. Pero contigo, como dijo el evangelista Garilí, contigo es suficiente. Señor, que este programa pueda ser de edificación para la fe, sobre todo a los predicadores, Dios mío. Sé que hay gente que quizás dice, yo no entiendo esto, no sé por qué hablan estas cosas. Pero Señor, quiero honrar también la memoria de aquellos hombres que nos han predicado tu palabra, Señor. Aquellos hombres que no están, como nuestro hermano Gigi Ávila. Aquellos hombres que han partido tu presencia, como el pastor David Wilkerson. O nuestro pastor Jimmy Swaggart, que se debate entre la vida y la muerte, Señor. Hombres que ya no pueden defenderse, hombres que ya no tienen voz, Señor, que han trapeado el piso con ellos, que han ganado fama con ellos, insultándolos, basureándolos, tratándolos de endemoniados, tratándolos de lo peor, Señor. Yo te pido, ten misericordia de aquellos que maldicen, ten misericordia de aquellos que nos calumnian, ten misericordia, porque tú dijiste en la cruz, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Si en algún momento, Señor, ellos proceden al arrepentimiento, puedan, Señor, ser recibidos con amor también, Señor. Yo te doy gracias por tu misericordia, porque yo no soy digno de nada. Pero gracias, como dijo Pablo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de los cuales decía Pablo, yo soy el mayor, soy el primero, soy el más grande de los pecadores. Señor, te rogamos tu bendición. Te pido tu presencia en los hogares. Bautiza, llena de tu Espíritu Santo. Oh, masila, vai, curro, masía. Oh, rabasa, la vai, kirra, mandara, vai, sí, carabasila, maicúa. Señor, porque muchos de los predicadores que blasfeman, que insultan, Señor, eran de nosotros. La mayoría son pentecostales. La mayoría, Señor, se gozaron. Hablaron en lengua, Señor. Gustaron de tu Espíritu Santo. Gustaron de los dones celestiales. Anhelaban tu presencia y tu venida. Oh, Masai, Kurramasila, Bai, Kurraquía. Y hoy, Señor, la vanidad, la competencia, el celo, Señor, la vanagloria de esta vida les ha cegado, pero yo te ruego, como dice tu palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el precioso nombre de Jesús, paséate, Nazareno. Muévete, liberta, bendice, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Y para nosotros, como decían nuestros ancianos, tu infinita misericordia. En el nombre precioso de Jesús, tu bendición, que emana de lo alto sobre cada hermano, cada hermana, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios bendiga a nuestra hermana Marixa Carlos. Muchas gracias por saludarnos. Dice, Dios le bendiga grandemente, mi amado hermano Jacob. Gracias, mi hermana Marixa, de verdad, siempre una bendición, un apoyo ha sido nuestra hermana, que aunque no le conocemos, ha demostrado su amor, ha demostrado su amor, hermano, y eso se agradece. Amén. Y bueno, eso, el Señor sabe recompensar. De verdad, Dios le bendiga a mi hermana Marixa junto a su familia. Dios también bendiga a nuestra hermana Alejandra Ale, que nos escribe, nuestra hermana Maggie Rivera también dice, Dios le bendiga a mi hermano siempre, Dios lo bendiga. Usted tiene mucha hermandad que lo respeta. Gracias, de verdad que el respeto y el amor yo lo valoro de una manera tremenda. El amor y el respeto. Si nos respetamos, hermano, estamos a otro lado. Y el respeto es lo que muchas veces escasea en los hijos de Dios. Amén. Y lo quieren. Primeramente Dios. Gracias, mi hermana Maggie, por sus palabras también. Mi hermana ha sido de mucha bendición. Gracias por sus palabras, por su apoyo siempre. Bueno, quiero estar leyendo el libro de Efesios. Y lo dije ya desde entrada. Esto es respuesta a todos los ataques que se ha hecho el señor César Vidal junto a otros teólogos, youtubers, predicadores, diciendo que el dispensacionalismo tiene origen satánico, que lo que predicaba Gigi Ávila fue influenciado por Satanás porque se tomaron de esta Biblia, mire. Ahí va a salir al revés, pero
Ahí dice Scofield, la Biblia de Scofield. Curiosamente, este señor hace un programa hablando del origen satánico de la Biblia de Scofield, lanzando su propia Biblia. En otras portadas tiene esto, y ahí dice Scofield, ¿ya? Aquí no dice Scofield, pero tiene estos libros, y arriba dice Scofield. Curiosamente, hace esta afirmación cuando está lanzando su propia Biblia. Ve, ahí está en blanco y negro. Está al revés, pero dice Scofield, ¿ya? Cuando está lanzando su propia Biblia, lanza esta declaración gratuita a la Biblia de Scofield. Curioso, ¿no? Curioso. Porque está vendiendo. Y la Biblia de Scofield es su competencia. Entonces a mí me llama la atención la valentía de estas personas. La valentía para insultar, para ensuciar. Los testimonios de hombres santos de Dios, más santos que aquellas personas que han hablado, que han basureado. Entonces, yo no estoy diciendo que esta persona tenga mal testimonio, no, pero sus mentiras lamentablemente han ensuciado y han causado que muchos creyentes dejen de predicar lo que predicaban antes. Cambien su doctrina y se dediquen a hacer videos, insultos. Jovencitos que me siguen a mí o que son amigos míos tienen la osadía de escribirnos y decirnos que estamos locos, que somos fanáticos, que inventamos esta interpretación. Que nunca en la historia nadie interpretó las 70 semanas de Daniel como la interpretamos nosotros. Nadie en la historia. Nosotros, con una influencia demoníaca, siguiendo la Biblia de Scofield, inventamos que la semana 70 de Daniel se va a cumplir en un futuro. Nosotros, con una influencia demoníaca. Esas son las acusaciones. Vamos a ver si es verdad. Porque si es mentira, ustedes que han dicho esas afirmaciones van a ser los primeros que van a tener que pedirle de rodillas perdón, no a mí, al Señor. Por su mentira. Quiero saludar también a mi hermana Jans, que dice: hola hermano, que el Señor te bendiga y te use en este día. Cariños a los hermanos en sintonía. Muchas gracias, mi hermanita, que el Señor me la bendiga. Dios bendiga también a mi madre. Dice: bendiciones, mi amor, mi Jesucristo le bendiga. Amén. Así que, bueno, comenzamos con Efesios capítulo 1, verso 10. A ver, o leámoslo desde el verso 7, ¿ya? Efesios 1, 7. La clave está en el 10, pero Efesios 1, 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, claramente hablando de Jesucristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, o ayuda inmerecida, favor inmerecido. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas. ¿En quién? Pregunta. ¿En Moisés? ¿En David? ¿En Josué? ¿En Caleb? ¿En Elías? No. Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación. De donde nace el término dispensacionalismo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O en la distribución, podríamos leerlo de otra manera, del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, el dispensacionalismo tiene que ver con el Espíritu Santo de la promesa. Mire usted, qué casualidad. Que es las arras. La palabra arras es arrabón, que significa el pago por adelantado, por anticipado, en este caso de una herencia. El pago por anticipado de una herencia, que es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Amén, palabra de Dios hemos leído. Bueno, primera acusación que hace el señor César Vidal es que el dispensacionalismo lo inventaron dos sacerdotes jesuitas llamados Lacunza y Rivera. Lacunza y Rivera, luego de la Reforma Protestante, según el doctor César Vidal, inventaron el dispensacionalismo, que según él no tenía nada que ver con el arrebatamiento tampoco. No, pero ellos inventaron el término dispensacionalismo. Entonces, el primer origen, según César Vidal, es un origen jesuita católico romano para contrarrestar la obra de la Reforma que creía en un anticristo papal. Algunos reformadores como Lutero, como Calvino, indicaban, aunque Lutero se hizo un apocalipsis personal, que él creía que iba a vivir los últimos tiempos, porque la mayoría de los teólogos han pensado que están viviendo los últimos tiempos, consideraban al anticristo, aunque él no quería leer el apocalipsis, porque lo consideraba muy confuso y no lo quería aceptar en el canon de la escritura, pero terminó aceptándolo Lutero, consideraban al Papa como el anticristo. Entonces, según la teoría de César Vidal, se inventó el dispensacionalismo para decir que en un futuro vendría el anticristo y que el Papa no es el anticristo. Yo no sé de qué serviría eso, porque también se podría decir que si el anticristo va a venir en un futuro, ¿por qué no puede ser un papa? O sea, no sé de qué manera serviría ese argumento para dejar de pensar que el anticristo es el papa. Cosa que yo no lo afirmo, pero no sé de qué manera podría servir. Bueno, según él, se dejó de creer en el dispensacionalismo y va a ser hasta la época de una señorita Margaret MacDonald, que estuvimos hablando la semana pasada, que en el año 1830, a los 15 años, va a tener una visión de un arrebatamiento no pretribulacionista, no, sino que ellos eran preconflagracionistas. Creían una especie de revuelta 40 días antes del fin de la tribulación. Un arrebatamiento antes de esa conflagración a los 40 días antes de del fin de la tribulación. Pero no era pretribulacionista esta señorita Margaret MacDonald. Según él, esa fue la influencia para crear el dispensacionalismo. Pero error, porque esa teoría fue creada por un hombre llamado David McPherson. David McPherson afirmó que el señor John Nelson Darby se había tomado de la visión de Margaret MacDonald para crear la teoría del arrebatamiento. Cosa que es completamente falsa porque John Nelson Darby nunca creyó que la visión de Margaret MacDonald fuera pretribulacionista y tampoco creyó que Margaret MacDonald tuviera una visión de Dios. Así que esa acusación de Lacunza y Rivera, esa acusación de Margaret MacDonald, esa acusación del señor Rivera y de este hombre que era post-tribulacionista, David McPherson, quien afirmaba, según él, que John Nelson Darby se había tomado de la historia de Margaret MacDonald o del sueño para crear el dispensacionalismo, es completamente falso. Ya John Nelson Darby tenía hecho su estudio acerca del dispensacionalismo. No conforme con eso, lanza otra teoría, que no es suficiente para él, diciendo que Scofield es miembro de un grupo llamado el Grupo de Loto, donde uno de sus socios principales era un judío satanista. Y ese judío satanista había financiado a Scofield para que hiciera una Biblia judaizante de estudio, llamado la Biblia de Scofield. Y ahí se había creado la teoría de las 70 semanas de Daniel, que tendrían un origen semita. Un apoyo a Israel que influiría en las iglesias norteamericanas, que empezaron a predicar el evangelio a las iglesias sudamericanas, creando así una interpretación moderna que nunca, según el doctor Rivera, ha existido en la historia. Y su origen es completamente satánico, según declaraciones de César Vidal. ¡Oh, qué terrible! Pero veamos si es verdad. Como dice Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Vamos primero con el término dispensacionalismo, que viene de dispensación, que lo sacamos de Efesios capítulo 1, versículo 10, donde Pablo utiliza el término dispensación, hablando de la dispensación de los tiempos, la distribución de los tiempos, diferentes tiempos en que Dios ha tratado con la raza humana. Y John Nelson Darby, sin hacer algo rígido, habló de 7 dispensaciones sin decir que no pueden haber más. O sea, es forma de decir que Dios ha tratado diferentes tiempos con la humanidad. Eso es todo. Pero la pregunta es, ¿solo Pablo utilizó este término? La respuesta es no. Existe un apologista cristiano llamado un apologista cristiano llamado Justino Mártir, que cerca del año 130, 138 más o menos, escribe en su diálogo con el judío Trifón, que es un debate de estos dos personajes que estaban esperando subirse al barco para ir a alta mar. Si usted lee hasta el último capítulo del debate, en el 142 creo que es el último capítulo de este libro contra Trifón, yo publiqué la portada del libro Obras Escogidas de Justino Mártir, Apologías y Diálogos con el judío Trifón, de Alfonso Ropero. Ya usted lo puede buscar en internet, lo puede buscar en una librería cristiana. Aunque él no era dispensacionalista, él ya en el año 130 utiliza el término dispensación. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía eso? Él era un apologista que había tenido influencia, es verdad, griega. Era un filósofo. Pero era un cristiano, ¿ya? Y si la acusación es que nunca se utilizó la dispensación o el término dispensacionalismo y es un invento influenciado por Satanás, de John Nelson Darby o de Scofield, si eso es así, o sea, dígame usted, ¿cómo me explica esto? Justino Mártir, entonces, por ejemplo, a ver si me aparece lo que escribí. Acá está. Justino Mártir en el capítulo 134 y 141, capítulo 134, verso 2 y 141, verso 4, habla y utiliza el término dispensación para hablar de los tiempos en los cuales Dios ha tratado con el hombre. Este estudio lo hice yo por si acaso, así que no piense que lo copié y lo pegué así. No, claro, lo saqué textualmente para que no digan que yo lo estoy distorsionando y por eso voy a leer el contexto, ¿ya? Dice entonces en el capítulo 134, verso 2, 134, verso 2, del diálogo entre Justino Mártir y Trifón, el judío Trifón, dice lo siguiente, y un grupo de judíos más que estaban escuchando la discusión. Dice 134, verso 2, porque como anteriormente dije, como había dicho en el capítulo 68, verso 6 del mismo discurso, en cada una de estas acciones se cumplían dispensaciones. Ya utiliza el término dispensación. Se cumplían dispensaciones de grandes misterios. Así, en los casamientos de Jacob era una cierta disposición, una predicción que se realizaba. Yo se los expondré a fin de que también aquí reconozcan que sus maestros jamás miraron a lo que es del orden divino, en lo que determina cada una de esas acciones, sino siempre, bueno, aquí no se me pegó bien la palabra, sino siempre la de las tierras y más bien hacia las pasiones que llevan a la ruina. Presten atención, por tanto, a lo que les digo. ¿Ya? Él básicamente estaba tratando de demostrar que Jesús, en su tiempo, o en esa dispensación, el misterio de Cristo y la iglesia estaba escondido en la historia de Jacob y sus 2 esposas. ¿Ya? A eso se está refiriendo el diálogo y ahí utiliza el término dispensación. Ahora, en el capítulo 141, verso 4, usted me puede decir, pero es que no se refería a dispensaciones de los tiempos. Bueno, capítulo 141, verso 4 de Justino Mártir con Trifón, en su diálogo, dice,
Este solo acto del extravío de David, ahora él va a contar que David y Betsabé pecaron, ¿ya? Y va a mostrar cómo el hombre tiene que arrepentirse para que sus pecados sean perdonados. Y va a tratar del pecado de David como una dispensación diferente a la dispensación que estaba viviendo él cuando vino Cristo. ¿Se entiende? Dice entonces, este solo acto del extravío de David con la mujer de Urías, señores, dije, demuestra que no tenían los patriarcas muchas mujeres, como si se entregaran a la fornicación, sino que por ellos se cumplían ciertas dispensaciones y todos los misterios se encontraban realizados por su intermedio. Porque si hubiera estado permitido tomar las mujeres que se quisiera, en el modo que se quisiera y en el número que se quisiera, tal como los patriarcas, los hombres, lo practican, los hombres de su raza o sus parientes, por toda la tierra por donde habitaron, o son enviados eligiéndose las mujeres en nombre del matrimonio, mucho más se le hubiera permitido hacer eso a un David. Bueno, en dos ocasiones, se utiliza la palabra dispensación. Ya era conocido, ya Pablo la utilizaba. Vamos a ver entonces, aquí tengo algo escrito con respecto al milenio, pero vamos a ver lo que decía Ireneo de León con respecto a esto que puse en el título. Ahora hay otro caso, Ireneo de León existe cerca del año 170, 178 más o menos, empieza a escribir sus 5 obras de defensa de la fe también, ¿ya? Contra los herejes, su libro Contra los herejes. Y en el libro 4.6 nos habla del milenio, cosa que vamos a leer más adelante, pero quiero leer esto que escribí. Es verdad que el dispensacionalismo se inventó con la Biblia de Scofield bajo una influencia satánica, que la semana 70 de Daniel se cumplirá en un futuro, el anticristo y el tercer templo, y que Mateo 24 se cumplirá la gran tribulación ante la segunda venida, y que todo eso es una invención satánica. Falso. Porque ya Ireneo de León, ya en el año 170 más o menos, discípulo de Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Existe la carta del martirio de Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo de Esmirna, el obispo de Esmirna, condenado a morir en la hoguera. Era un discípulo de Juan el Amado, o Juan el Apóstol, autor de Apocalipsis. Y ya Ireneo de León, en el año 170 después de Cristo, o en el siglo II, ya creía de la manera que nosotros creemos. Por ejemplo, citando su libro, dice, dividirá el reino, hablando del anticristo, de aquellos sobre los cuales sobrevendrá el hijo de la perdición, título que utiliza Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, hablando del anticristo. Dice que nacerán 10 cuernos a la bestia, cosa que dice el profeta Daniel, y que brotará un cuerno más pequeño en medio de ellos, y 3 de los primeros cuernos serán arrancados en su presencia. Daniel capítulo 7, versos 7 al 8. Veamos si el dispensacionalismo lo inventó John Nelson Darby o Scofield con una Biblia, o G. Ávila o Jimmy Swaggart, o esto ya lo creían los primeros cristianos. Veamos si creer que el anticristo vendría en un futuro es invención nuestra, o el anticristo ya había venido y era Nerón, como dicen algunos preteristas. Veamos. Y aquí dice que este cuerno tenía unos ojos como ojos de hombre y una boca grande y elocuente, y su aspecto era superior al de los otros. Vi cómo ese cuerno hacía la guerra contra los santos, infligiéndole violencia, hasta que llegó el anciano de días e hizo justicia a los santos del Dios Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos tomarán posesión del reino, hablando del reino milenial, cosa que hablaremos más adelante, la cual también habló tanto Justino Mártir como Ireneo de León, cosa que estos teólogos modernos, como el señor Vidal, no creen. Creen que es una invención fantasiosa al nivel de los testigos de Jehová que hemos creado
los dispensacionalistas según ellos. Daniel capítulo 7, verso 8, versos 20 al 22, nos dice Ireneo de León, discípulo de Policarpo, discípulo de Juan el Amado, autor de Apocalipsis, dice: después, una vez terminada la visión, se le reveló: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que sobresaldrá sobre los antiguos reinos, se tragará toda la tierra y la pondrá bajo sus pies y la hará pedazos. Los 10 cuernos de la bestia son los 10 reyes que se levantarán. Después de ellos se alzará otro que superará en maldades a todos los que le precedieron. Acabará con los 3 reyes, lanzará palabras contra el Dios Altísimo, pisoteará a los santos del Dios Altísimo y tratará de trastornar los tiempos y la ley. Y se le dará en la mano un tiempo y medio tiempo. Daniel 7, 23 al 25. Es decir, 3 años y 6 meses durante los cuales dominará la tierra. Ojo, porque muchos teólogos dicen que esto lo cumplió Antíoco Epifanes. Otros dicen que esto se cumplió en la época de la destrucción del segundo templo, en la época de 70 después de Cristo. Pero vamos a ver lo que dice Pablo y lo que cita Ireneo de León con respecto a Pablo. Dice: también Pablo habla del tema en la segunda carta a los tesalonicenses, anunciando la causa de su venida. Entonces se revelará el impío, al que el Señor Jesús matará con el soplo o el espíritu, dice la Reina Valera 1960, el soplo o el espíritu de su boca, y lo destruirá o lo matará con el esplendor de su venida. La llegada del maligno por obra de Satanás se manifestará, dice Ireneo, con todo tipo de poder, de signos y portentos, y con toda la carga de mentiras y seducciones, citando al apóstol Pablo, encargará a los que se pierden, engañará, a los que se pierden, porque no han acogido el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder que los engañe, para que crean en la falsedad y se condenen todos aquellos que no creyeron en la verdad, sino que se entregaron a la maldad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 12. Muchos teólogos preteristas que creen que esto se cumplió en el pasado dicen que ese hombre inicuo, ese hombre de maldad que habla Pablo, es solamente un sistema. Era el general Tito, según ellos, y que no es una persona que vendrá en un futuro. Pero Ireneo de León considera que las palabras de Pablo se cumplirán en un futuro. Curioso, ¿no? Ahora, ¿qué me van a decir? ¿Que Ireneo de León tenía influencia dispensacionalista? ¿Que era pagado por un satanista judío? ¿Sionista? ¿Qué argumento va a inventar ahora el señor César Vidal para desmentir lo que estamos diciendo, citando a Ireneo de León? Y no estoy sacando nada de contexto, estoy leyendo textual sus escritos. ¡Qué ojo! Que se creen que fueron escritos cerca del 170 y sus manuscritos en griego datan cerca del año 180 al 190, o sea, prácticamente en la misma fecha que lo escribió. Es uno de los textos antiguos de los primeros cristianos más fidedignos. Aunque Ireneo de León no era inspirado, porque por ejemplo cita el libro de Baruch, capítulo 4, verso 2, 5:2, si no me equivoco, es un testimonio muy cercano a la época de los primeros cristianos. Entonces, ¿de qué van a inventar ahora? ¿Que Ireneo de León que era gay, van a decir? No, es que era gay, por eso no, eso no es verdad, se equivocó porque no, eso lo está citando mal, no, eso lo inventó él. ¿Qué van a decir? ¿Que lo estoy inventando yo? Estoy leyendo textual la interpretación de Ireneo de León en el año 170 al 178 más o menos. En el 25:4, dentro de estas cinco homilías o mensajes contra los herejes, la última sección es respecto a la escatología, y para hablar del anticristo, para hablar de la divinidad del Padre, etc.
En la sección 25.4 dice, el Señor decía, y estoy leyendo porque lo copié pegado el texto, no me salté nada. Siguiendo dice el 25.4, el Señor decía a los que no creían en Él, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Está citando textualmente las palabras de Jesús. Está citando el Evangelio de Juan Ireneo de León. Mire lo que pensaba este hombre, discípulo del discípulo de Juan el Amado. Yo he venido en nombre de mi Padre, no me recibís. Si viniere algún otro en su propio nombre, a él recibiréis. ¿Qué está citando? Juan capítulo 5, verso 43. Anótelo. Está diciendo que Jesús habló del anticristo en Juan capítulo 5, verso 43. Ah, sí, pero eso fue, ya interpretó lo de Juan, pero Mateo 24 no creo que él haya interpretado como que era del anticristo, algo futuro, sino que se debe estar refiriendo a Tito. ¿Usted cree? Vamos a verlo, vamos a verlo. Dice, ese, algún otro, dice Ireneo de León, es el anticristo. Ese otro que va a recibir Israel, que va a venir en su propio nombre, citado por Jesús, palabras de Jesús textuales a los judíos en Juan capítulo 5, verso 43, dice Ireneo de León, ese otro que recibirá a Israel será el anticristo. ¿Y por qué llama la atención que utilice la palabra anticristo? Porque nos acusan a nosotros los dispensacionalistas de utilizar la palabra anticristo a un rey tirano del futuro. Pero ¿por qué es curioso que lo utilice Ireneo de León, que es discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, que escribe el Apocalipsis? Porque el único que utiliza el término anticristo, ¿sabe quién es en la Biblia? Exactamente, Juan el Amado, Juan el teólogo, Juan el autor de Apocalipsis. Y la usa en la primera carta de Juan y en la segunda, si no me equivoco. O tercera. Curioso, ¿no? No, pero está influido por Satanás. ¿Qué van a decir ahora? No, es que era pedófilo. ¿Qué van a decir? No, es que no sé, hermano, es que son capaces de inventar cualquier cosa. Con tal de vender sus libros, con tal de vender su literatura, con tal de vender que ellos saben más y que nosotros somos lo ignorante. Son capaces de inventar cualquier mentira, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Conoceréis la verdad os hará libres. La mentira, como dicen, tiene patitas cortas. Usted no tiene por qué andar mintiendo para demostrar que usted sabe más que otro. Usted no tiene por qué levantar falsas calumnias contra Guy Ávila, siervos de Dios que murieron. O contra Jimmy Swaggart, que está enfermo. Contra Scofield, que ya se murió. Contra John Nelson Darby, que ya no está. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, dice Santiago, capítulo 3. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué mienten? ¿Por qué engañan? ¿Por qué insultan? ¿Por qué calumnian? El calumniador es el diablo. Usted no tiene por qué calumniar a otro. Yo estoy demostrando una mentira que textualmente se lo dijo. Una acusación textual a la doctrina. Estoy hablando de doctrina. No estoy haciendo ataques ad hominem o a la persona. Estoy hablando de la declaración. Es completamente falso. La acusación a nosotros es falsa. Dejen de mentir. Y todos estos youtubers que por respeto no lo digo, hermano, pero ustedes saben quién es. Los que siguen los youtubers saben quiénes son. Sigue diciendo, coma, es el anticristo, coma, porque es extraño a Dios. Por eso es el anticristo. Es el juez inicuo, así lo interpretó Ireneo de León, de quien el Señor afirmó que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Lucas 18:2, en la parábola del juez injusto y la viuda. Cuando termina diciendo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esa parábola de la insistencia en la oración, él interpreta como que ese juez injusto que gobernaba la tierra, que no temía a Dios ni a hombre, era el anticristo. Así lo interpretaba Ireneo de León. Dice, al cual acudió aquella viuda
que se había olvidado de Dios, es decir, la Jerusalén terrestre, porque Ireneo de León creía que había una Jerusalén terrestre que iba a estar habitada para la época de la segunda venida de Cristo. No fueron los dispensacionalistas que se inventaron eso, no fue Scofield financiado por un satanista judío ni sionista. No, el discípulo de Policarpo, discípulo de Juan, autor del Apocalipsis, ya creía que Jerusalén terrestre iba a estar habitada. Se cae el fake news, la falsa noticia de decir que nosotros somos financiados por sionistas y que por eso estamos apoyando el Estado de Israel y creemos que Israel juega un papel futurista. No, esto ya se creía. Paren de engañar. Es decir, la Jerusalén terrestre para reclamar venganza de su enemigo. La Jerusalén terrestre va a estar pidiendo venganza del anticristo. Eso está diciendo Ireneo de León. Esto es lo que el anticristo hará cuando reine. ¿Trasladará su reino dónde? ¿A Roma? No. ¿A Estados Unidos? No. ¿A Rusia? No. Mire lo que dice Ireneo de León. Trasladará su reino a Jerusalén. Ah, ya, pero ya si habla de Jerusalén, ya bueno, habla de Jerusalén, pero no creo que hable del tercer templo, porque eso se lo inventaron los dispensacionalistas para apoyar el Estado de Israel y para vender videos y para ser youtuber y para vender libros. Sí, ¿está seguro? Veamos lo que dice Ireneo de León, año 170 después de Cristo. ¿Para qué trasladará su reino a Jerusalén? Dice Ireneo de León, dice, trasladará su reino a Jerusalén y se asentará en el templo de Dios. No, si lo del tercer templo se lo inventaron los dispensacionalistas, seguro. Es que a lo mejor Ireneo de León está hablando del segundo templo, pero si el segundo templo no existía en la época de Ireneo de León, ya había sido destruido en el año 70, 100 años antes de Ireneo. O sea, no lo inventamos nosotros, ya se creía que habría un tercer templo. Yo cité, perdón que me acerque aquí a la cámara, este tipo que tampoco es dispensacionalista, este interlineal griego-español de Hernández Ardura, donde también cita, si no me equivoco, acerca del reino milenial o el templo. Hay gente que no es dispensacionalista y que aún así habla del templo o habla de que Jerusalén estará habitada. Pero seguimos. Se me salió el micrófono. Seguimos. La Jerusalén, es decir, la Jerusalén terrestre para reclamar venganza de su enemigo. Esto es lo que el anticristo hará cuando reine, trasladará su reino a Jerusalén y se asentará en el templo de Dios, seduciendo a aquellos que lo adoran como a Cristo. Exigirá adoración. Lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ya acabamos de leer cómo Ireneo de León cita al apóstol Pablo diciendo que ese será el anticristo. Por eso dice Daniel, seguimos leyendo, no he cortado nada de lo que escribió Ireneo de León, estoy citando textualmente. Por eso dice Daniel, desoló el lugar sagrado, impuso el pecado, el lugar del sacrificio, echó por tierra la justicia y prosperó en todas sus acciones. Daniel 8, 11 y 12, que también aquí se asegura, pero se asevera esto, que este era Antíoco Epifanes. Pero curioso que Ireneo de León dice que será en un futuro, será el anticristo. No fue Antíoco Epifanes. No fue Tito en el año 70. Será en un futuro. A lo mejor ese libro lo editó un dispensacionalista, van a decir. No, si está en griego también. Usted lo puede buscar, están los manuscritos.
Sigamos leyendo. Y el ángel Gabriel, al explicarle sus visiones, dice Ireneo de León, le dijo: al final de su reino se alzará un rey con apariencia de bien y astuto en los asuntos. Tendrá mucha fuerza, causará maravilla, destruirá, gobernará y actuará y exterminará a los poderosos y al pueblo santo. Se afirmará el yugo de sus cadenas, llevará en su mano la traición. Oh, bendito Dios. Será como un Judas traidor. Dios reprenda a los Judas. Su corazón se llenará de orgullo. Oh, que el Señor reprenda a los orgullosos. Con engaño hará morir a muchos y hará desaparecer a otros. A todos los aplastará como huevos con sus manos, citando la versión que tenía Ireneo de León, de Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Daniel capítulo 8, versos 23 al 25, Ireneo de León creía que era el anticristo. Se nos está cortando el internet, pero seguimos. Que Dios nos mande. Oiga, Dios bendiga a un niño llamado Martín, hermano, 37 veces en pabellón a los 4 años, 37 veces. Tiene 7 años, hermano. O sea, ya ha pasado las 40 veces en pabellón. Y me contaba un paréntesis, ya una anécdota, pero de un lindo niño, que oramos por él. Se le tiene que alargar su hígado, su intestino, que nació con una deformidad y su abuela me decía que llegaba, lo operaban, iba con su monito, Buddy, a la operación, al pabellón, y salía del pabellón, hermano, y los enfermeros le ponían unas vendas a Buddy como que lo habían operado también juntamente con él. Y él tomaba su teléfono, me decía su abuela, que es una hermana en el Señor, y me decía que le pedía a la enfermera que no tenía NE, ¿qué era el NE? El internet, pues entonces las enfermeras tenían que darle internet. Así pidámosle al Señor también que nos dé NE. Señor, danos NE, danos internet, para terminar el programa. Ayúdeme ahí a orar por Martín, ya, un niño de 7, 8 añitos que están orando por un milagro para que se alargue su intestino y dejar de usar estas bolsitas, hermano. Ya, seguimos. Dios bendiga a quienes lo van a hacer. Enseguida, para describir su tiranía, dice Ireneo de León, durante la cual serán perseguidos los santos que ofrecen el sacrificio puro a Dios. O sea, si va a haber un templo, el anticristo se va a sentar en un templo, van a haber hombres que van a ofrecer sacrificio puro a Dios. Lo que dice el capítulo 40 de Ezequiel, habrá un templo milenial. Curioso, curioso. ¿Cuándo va a ser esto? A la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y libaciones. Aquí entramos con la interpretación de la semana 70 de Daniel o la última semana de Daniel. Los dispensacionalistas hicieron en la pausita y hacen videos riéndose de la pausa de 2000 años. Y dice César Vidal que nunca ninguna profecía bíblica, nunca, ni una sola ha tenido una pausa. Oh, sí, está seguro. Lea Isaías capítulo 65, perdón, Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. Como lo cita Lucas en Lucas capítulo 4, versos 18. No termina citando todo el verso 2, el año de venganza a Jehová, porque ahí hay una pausa y una coma. Así también interpretó Ireneo de León que había una pausa hasta el fin de los tiempos, donde se cumpliría la semana 70. Porque hay una pausa después de la semana 69, se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Ya hemos hablado de las 70 semanas de Daniel. Si quieres se los doy de memoria, pero por el tiempo no me alcanzaría. Pero gracias al Señor me las sé de memoria. César Vidal ni siquiera se las sabe de memoria, pero es un teólogo que nos critica. Como dice mi madre, que no, criquen, como decía una persona por ahí. Pero miren lo que dice Ireneo de León. A la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y libaciones, o sea, van a haber sacrificios en el templo, sí, porque no van a aceptar a Jesús, y van a estar engañados por el anticristo que se va a hacer pasar por Dios.
y levantará en el templo la abominación de un ídolo. Lo que nosotros creemos que Apocalipsis 11, la imagen del anticristo, imagen significa ídolo. Curioso. Hasta que se consume el tiempo de la destrucción, estará por encima de la desolación. ¿Qué pasaje de Daniel está citando Ireneo de León? Daniel 9:27, la semana 70 de Daniel. ¿Cómo le quedó el ojo a los youtubers? No, pero eso lo inventó Gigi Ávila, dicen ellos. No, esto lo inventó Scofield. No, lo inventó John Nelson Darby. No hay evidencia histórica. ¿Y esto qué es? No hay evidencia histórica. ¿Y esto que estoy leyendo del año 170 aproximadamente después de Cristo, qué es? No hay evidencia. No, si eso lo inventaron. Los gigistas, los seguidores de Gigi Ávila lo inventaron eso. ¿Ah, sí? ¿Ireneo de León era seguidor de Gigi Ávila? Lo leo de nuevo. A la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y libaciones y levantará en el templo la abominación de un ídolo que le considera la abominación desoladora. Lo que habló Jesús, pero vamos a ver si lo relaciona Ireneo de León con Jesús hablando en Mateo 24. ¿Será que lo inventamos los dispensacionalistas? ¿O será que Ireneo de León pensaba igual que nosotros en esa sección también? Ojo, no tiene que pensar igual a nosotros, pero qué curioso es que tenga mucha similitud con lo que creemos los dispensacionalistas en el siglo II. Curioso, ¿no? Y levantará en el templo la abominación de un ídolo hasta que se consuma el tiempo de la destrucción. Esta fará por encima de la desolación, Daniel 9:27. La mitad de la semana son 3 años y medio. Uy, qué curioso, la semana 70, los 7 años de gran tribulación. ¿Le suena a dispensacionalismo, no? ¿Le suena a dispensacionalismo? Apocalipsis 11, 42 meses, el principio de la tribulación, testifican los 2 testigos. A la mitad le quitan la vida, por 3 años y medio está el anticristo. La bestia que sube del abismo. ¿Suena a dispensacionalismo? No, pero es Ireneo de León. La mitad de la semana son 3 años y medio. La mitad de la semana 70. El fin de la semana 70, los últimos 7 años de gran tribulación. En el 25:5 dice, en todos estos pasajes se anuncian no solo las apostasías y se resumen las consecuencias de todo error diabólico, sino también al único Dios Padre, porque eso es lo que estaba tratando de defender él, el único Dios y Padre. El mismo que los profetas anunciaron y Cristo puso de manifiesto. Es cierto que el Señor confirmó lo que Daniel había profetizado cuando viereis la abominación de desolación que el profeta Daniel predijo. ¿Qué está citando? Mateo 24:15. ¿Cómo? ¿Acaso la abominación desoladora que habla Jesús, que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, no se refiere a la desolación del año 70, a la destrucción del templo por el general Tito? No era eso lo que se refería. No era que los dispensacionalistas inventamos que Mateo 24 se cumpliría en un futuro en la gran tribulación. Pero Ireneo de León, ¿quién le sopló esto? ¿Un dispensacionalista? ¿Gigi Ávila? No. Él considera que Mateo 24:15 será en un futuro. Pero también el ángel Gabriel explicó a Daniel la visión. El mismo ángel del demiurgo, así le hablan al creador. Demiurgo es un término griego que en ese tiempo tenía otra connotación, pero aún así demiurgo indica creador. Creador. Él intercambió los términos griegos. Hay una alabanza en griego que dice Peiti que basiliamus, celomesa, tis cardiamus. Y hay otra alabanza que dice Demiurgosmu o mi creador. Demiurgosmu o mi creador. Ya es un término utilizado para creador. Entonces por eso utiliza este
este término, el mismo ángel del demiurgo, del Creador, que llevó a María el claro anuncio del advenimiento y la encarnación de Cristo en Lucas 1:26, de donde se aclara con evidencia que se trata del único y mismo Dios que eligió a los profetas, envió a su Hijo y nos llamó a conocerlo. No fue Scofield, no fue Guille, no fue Derby, es Ireneo de León. Vamos terminando. Ireneo de León también hablaba de la marca de la bestia. Explica por qué no es la marca de la bestia el 616. Explica también que no era Nerón, que muchos habían tratado, y esa es la crítica que quiero hacer al dispensacionalista, a los dispensacionalistas, no al dispensacionalismo, a los dispensacionalistas que interpretan a cada rato, este es el anticristo, no, es el hermano Jacob, no, es el hermano Garilí, no, es el hermano Juanito, no, es el hermano Juanito Pérez, no, es el hermano... ¡Paren! Por amor a Dios, ¡paren! Por eso se burlan de nosotros y toman eso y hacen videos después. Si no está el anticristo, ¿para qué especula? De las características, de los versículos bíblicos, véalo históricamente como lo estamos viendo. Pero no especule, no adivine, usted no es adivino. No es adivinanza, los adivinos, como decía Gigi Ávila, no entrarán al reino de los cielos. No adivine, no juegue a adivinar. Si Dios no le ha dicho nada a usted, usted cállese la boca. Esto no se trata de ganar me gusta. Esto no se trata de ganar aprobación. Esto se trata de predicar la palabra. Y ya Ireneo de León decía que estaban especulando con la marca de la bestia, quién era y el número de su nombre, y que Nerón era la bestia. Y decía, y ya se equivocaron. Otros decían que era otro, porque también daba 666. Y tampoco es, decía, porque a muchos le da el número 666, el número y su nombre coinciden con esos valores numéricos. No sigan especulando, decía Ireneo de León, ya en el año 170 después de Cristo, y nosotros seguimos especulando. Pero es que, hermano, estábamos más cerca, sí, pero pare de especular. Usted no sabe quién es, yo tampoco. Si la Biblia es como un rompecabezas y usted va poniendo las piezas y usted encuentra una pieza que se parece pero no es y trata de meterla a la fuerza y calzarla en el texto bíblico, ese es un error. No trate de forzar lo que la Biblia no dice. El evangelio no es negocio, la predicación no es negocio. Ya lo dije. Y va a ganar más credibilidad. Porque la gente que no sabe le va a decir amén a todo. Le va a decir amén a todo. Le va a decir que este cuadro que tengo acá atrás es cumplimiento profético que sale en no sé qué pasaje bíblico. Y no está eso en el pasaje bíblico. Pero no, usted quiere hacerlo encajar, que no, que ese cuadro que tiene el hermano Jacob es cumplimiento del pasaje bíblico que yo una vez leí. No invente. Lo reitero, somos dispensacionalistas, no especulacionistas. Pare de especular. Que la gente no cree más. La gente está aburrido de tanto fraude, por eso tratan de burlarse y tomar otra creencia. Porque no hay seriedad, no hay verdad también. Seamos autocríticos, por amor a Dios. Ireneo de León creía en el milenio, voy terminando. En el libro 4, verso 6, verso 30, o la sección 4 del libro 6, verso 36, 3, dice: Juan vio de antemano con toda precisión la primera resurrección de los justos, Apocalipsis 25, 6. Aunque es verdad, no creía todo lo mismo que nosotros, pero ya hemos visto, creía muchas cosas que nosotros creemos.
Y nosotros no negamos que hay una resurrección en Apocalipsis 25:6, porque si la Biblia lo dice, teníamos que ser ignorantes, ciegos. No. El dispensacionalismo tampoco niega esa resurrección. Así que no hay problema en eso. Y la herencia en el reino de la tierra. Ah, reino de la tierra, habrá un reino. No es que dicen los preteristas que ya estamos en el reino milenial y que Satanás está atado por 1000 años. Y que Satanás no está haciendo nada y que la iglesia que está reinando en la tierra, ¿será verdad eso? En honor al tiempo no puedo seguir explicándolo, hermano, pero este tema es para largo porque hay mucha información. No, es que no hay evidencia histórica. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Y la herencia en el reino de la tierra, de acuerdo con lo que había anunciado los profetas. Lo mismo enseñó el Señor, hablando de Jesús, cuando prometió que bebería con sus discípulos la mezcla del cáliz nuevo en el reino, Mateo 26:29. En la última cena. Y también cuando dijo, vendrán días en que los muertos desde los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, quienes hayan hecho el bien para la resurrección de vida y quienes hubieran hecho el mal para la resurrección de juicio. Juan capítulo 5, versos 25, 28 al 29. Primero, habla de aquellos que resucitarán habiendo hecho el bien, para entrar en el reposo. Después de aquellos que resucitarán para ser juzgados, como dice la Escritura en Génesis, o en el Génesis, que después de la consumación del siglo, de este siglo, seguirá el día sexto. Mire cómo interpretaba él el día sexto, hablando del milenio. Génesis capítulo 1, verso 31 y Génesis capítulo 2, verso 1. O sea, el año 6000, así lo interpretaban ellos. Porque este será el día séptimo, día del descanso, como canta David. Este es mi reposo, en él entrarán los justos. Salmos 132 o 131, verso 14, según si es la Septuaginta o si es la Reina Valera o si es la versión hebrea. Cambiaría un salmo. Este séptimo día es el séptimo milenario. O sea, día de 1000 años, o sea, 1000 años. El séptimo milenio. Y cita, ¿sabe qué pasaje? Apocalipsis 20, del 4 al 6. Porque curiosamente Apocalipsis capítulo 20 es la única parte de la Biblia que nos habla de literalmente 1000 años. Y curiosamente, siempre cuando Juan habla de años literales, lo reitero, siempre cuando Juan habla de años literales. Y se utiliza 6 veces la palabra 1000 años, 6 veces en Apocalipsis 20, todas literales. Y así lo entiende Ireneo de León. En el que reinarán los justos, reinarán, no están reinando, reinarán futuro. O sea, el preterismo queda destruido a 1000 pedazos. No existe. No existe el preterismo. No existe. En el que reinarán los justos, en el que está prometida la incorrupción, una vez renovada la creación para quienes hayan sido preparados para este fin. El apóstol Pablo confesó que la creación sería libertada de la esclavitud de la corrupción para la libertad de la gloria de los hijos de Dios, Romanos 8, del 19 al 21. Termino con Justino Mártir. Justino Mártir también creía en el milenio. Sí, con esto vamos a terminar. Que habíamos dicho que era cerca del año 130, un poco antes de Ireneo de León. En el capítulo 81, verso 5, Justino Mártir, en su diálogo contra Trifón, dice en el capítulo 81, verso 5, lo siguiente. En su diálogo con el judío Trifón: yo por mi parte, como todos los cristianos perfectamente ortodoxos, no solo admitimos la futura resurrección de la carne, Ezequiel 37, versos 7 al 8. Bueno, él sí creía un poco en la teoría del reemplazo. Tenemos que ser sinceros. Porque dijimos que para hablar de la verdad no tenemos por qué negar una cosa. Él sí creía esto. Pero él no era un discípulo directo a los apóstoles, era un filósofo. Pero lo que queremos rescatar es la creencia en el milenio, que él sí la tenía. Ezequiel 37, versos 7 al 8. Versos 12 y 14, 12 al 14 de Ezequiel 37, Isaías 45, versos 23 al 24, Romanos 14, verso 11.
sino también los 1000 años, sino también 1000 años, donde en Jerusalén reconstruida. O sea, Ireneo de León y Justino Mártir creían que Jerusalén iba a ser reconstruida, tal como se lo dijo Jesús en Mateo capítulo 23, verso 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, y ya lo he dicho hasta el cansancio. Adornada y engrandecida como lo prometen Ezequiel, Isaías y los otros profetas. Aunque ellos mezclaban el cielo nuevo, tierra nueva muchas veces con el milenio, pero sí creían en el milenio. Isaías 65, verso 21 y Ezequiel capítulo 40 hablando del templo milenial. Pero hermanos, si no va a haber necesidad de templo porque el Cordero es el templo, no va a haber necesidad de lumbrera porque el Cordero alumbrará. Claro, pero en el cielo nuevo, tierra nueva, pero en el milenio va a haber templo. Porque el anticristo se va a sentar en un templo. Cristo viene a purificar ese templo. Alábelo. Profecía sobre el milenarismo tomada de Isaías y de Apocalipsis. En el capítulo 81, verso 1, dice Justino Mártir, capítulo 81, verso 1, en su discurso versus Trifón, contra Trifón, dice: Isaías en efecto dijo acerca de este tiempo de 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Se lo repito hasta el cansancio para que vea que no es un invento de los dispensacionalistas. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ve que ellos de repente mezclan el cielo nuevo y tierra nueva con 1000 años, pero crean en los 1000 años. Eso es lo que importa. Y no es un invento de nosotros. Eso es lo que queremos destacar. Y no se acordarán de las cosas del pasado, ni les volverá el corazón, sino que hallarán alegría y regocijo por tantas cosas que ha creado. Porque aquí que yo hago de Jerusalén regocijo y de mi pueblo alegría. Y me regocijaré en Jerusalén y me alegraré. Literalmente el texto hebreo dice danzaré. Sobre mi pueblo. Ya no se oirá en ella voz de gemido ni voz de llanto. Ya no habrá allí niño que muera al nacer, ni anciano que no llene su tiempo, porque el hijo todavía joven tendrá 100 años. El niño de 100 años será joven. Y será a los 100 años que morirá el hijo pecador. El hijo pecador va a morir a los 100 años. Claramente estos son los que no tienen cuerpo glorificado. Termino, se me acabó el tiempo. Y que será maldecido. Construirán casas y ellos mismos las habitarán, porque los que tenemos cuerpo glorificado claramente no vamos a morir. Así que los que tendrán hijos no serán los que tienen cuerpo glorificado, porque no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán los que entren en el milenio. ¿Ya? Para todos aquellos que creen que van a buscar polola, novia, esposa, y que ahí se van a casar, ahí van a... No, eso no es verdad. Señor Arnaldo Alducci creó esa falacia. Muchos lo repiten. Bueno. Construirán casas y ellos mismos las habitarán, plantarán viñas y ellos mismos comerán sus productos. No construirán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman. Porque según los días del árbol de la vida, serán los días de mi pueblo, serán abundantes las obras de sus trabajos. Mis escogidos no trabajarán en vano, ni engendrarán para maldición, porque son descendencia justa y bendecida por el Señor. Y sus hijos con ellos, y se sucederá que antes de gritar, ya los habré oído. Mientras aún estén hablando, diré, ¿qué pasa? Oemi aquí, dice la versión Reina Valera. Entonces, pasarán o apacientarán juntos el lobo y el cordero, y el león como un buey comerá paja, y la serpiente tendrá como pan la tierra, comerá tierra como pan. No cometerán injusticia, ni se mancharán sobre la montaña santa, dice el Señor. Isaías 65, versos 17 al 25, termino. Punto 3. Ahora bien, la expresión añadí yo, dice Justino Mártir, que en este pasaje dice, porque según los días del árbol serán los días de mi pueblo, designa. Así lo entendemos, las obras de sus trabajos, Isaías 65, verso 22, que significa misteriosamente los 1000 años, lo cita nuevamente, 1000 años. Porque como se dijo a Adán que el día que comiera del árbol de la vida moriría, lo ha dicho nuestro pastor también, Génesis 2:17, sabemos que no cumplió los 1000 años. Entendemos también que hace también a nuestro propósito aquello de un día del Señor es como 1000 años, Salmos 89, verso 4, o Salmo 90, verso 4 en nuestra versión, y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Punto 4. Además hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en el Apocalipsis que le fue
hecho, profetizó que los que hubieran creído a nuestro Señor pasarían 1000 años en Jerusalén, Apocalipsis capítulo 20, versos 5 al 6. Y después de esto vendría la resurrección universal, que era lo que creía él, yo no creo eso, pero sí creo en los 1000 años. Y para decirlo brevemente, eterna, Hebreos capítulo 6, verso 2, unánime, de todo el conjunto de los hombres, así como también del juicio. Claro, este junta todas las resurrecciones al final para ir al juicio del gran trono blanco. Lo mismo vino a decir también nuestro Señor. No se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán semejantes a los ángeles, pues serán hijos del Dios de la resurrección. Lucas 20, 35 al 36. Se acabó el tiempo. Espero que sirva. Compártalo con los predicadores, sobre todo, amados hermanos, para que defiendan su fe. El dispensacionalismo no viene del satanismo. Es histórico. Dios le bendiga.